sé por qué hoy, mire, le voy a contar un sueño, aunque Alejandra no está aquí, pero yo soñé que Alejandra, lo cuento sin ella, lo cuento, pero están Alecito y Carlos, que es lo mismo también, esto es para ellos también. Y aquí va. Un muchacho vino a pedirme la mano de Alejandra. Yo siempre siento como una persecución con eso. Yo no sé si estoy, ¿verdad?, esquizofrénico o algo. Yo tenía antes eso, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que este muchacho, oye esto, Carlito, que es contigo y con Ale también, porque es igual, estos son mis hijos los tres. La cuestión es que este muchacho cuando me dijo, y él vino con su papá, y que ahora no, tú sabes, no me voy a meter ahí, pero la cuestión es que vinieron a hablarme, ¿no? Que queremos, ¿sabes? Yo solo le dije esto, y ahí me desperté, pero lo tengo aquí, que es lo mismo con Ale y con Carlos. Yo le dije, lo único que yo quiero que ustedes sepan es que ella tiene un llamado del Señor. Yo no sé cuándo ella va a responder, pero ella tiene un llamado de Dios. Y ahí me desperté. Lo mismo pasa con Alex y con Carlos. Ellos tienen llamado de Dios. Andarán haciendo sus titererías por ahí, portándose como se portan, pero el llamado no se lo despinta nadie. No se lo despinta nadie. Y eso pues es una bendición. Yo me desperté y me desperté riéndome, como si hubiese sido una travesura. No se lo digan a Alejandra, ¿está bien? No se lo digan, por favor. Ya yo se lo dije a Carlos y a Ale. José es un hijo de la casa. Y doy gloria al Señor de tener hijos que le sirvan al Señor y quieran llevar el Evangelio hacia adelante. Déjese usar. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno estar aquí. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Jesús te ama. Y ahora dile, yo también te amo. Qué bueno estar aquí. Y me gozo en gran manera. Y a mí me gusta compartir la palabra. Me gusta predicar en Tua Baja. Me gusta predicar aquí. Y donde quiera que el pastor me ha enviado, pues lo hemos hecho. Y siempre pues, es una bendición para uno. Los predicadores, cuando predicamos, he aprendido que la administración es compartida. O sea, lo que sabemos que nos preparamos y demás, pero siempre el Señor habla a nuestra vida. Y es algo que lo veo así. Es como una unción, es una unción que viene de arriba y que todos compartimos. Para que uno tiene que hablar. Así que siempre salimos ministrados para continuar adelante, porque la palabra la necesitamos para vivir, y nosotros recibimos palabra. Me gozaba con el pastor cuando mencionaba a Cifredo, porque Cifredo el 21, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús, se van a gozar. Y me gozaba porque esta libreta que yo la encontré en casa, esa libreta yo la compré en el año 2009. Estaba buscando una libreta donde hacer la predicación, y eso fue cuando nosotros estuvimos en Santo Domingo, que fuimos allá en el retiro de varones, y el pastor pues nos puso a ministrar a los diferentes pastores, y entre ellos también puso al hermano Cifredo. Y Cifredo no tenía una libreta, y me dice, José, préstame una libreta porque tengo que hacer una predicación, porque me toca predicar. Y yo, seguro que sí, yo tengo una aquí, yo la compré allí cerca del hotel. Y entonces la predicación que tú hiciste aquel día, yo la tengo aquí apuntada. La tengo aquí todavía, está tu letra, están tus anotaciones, tus cosas, el ABC de la prosperidad financiera. Así que está aquí y es una bendición. Y me gozo. Así que vamos a gozarnos hoy. Mi amor, el 14 de febrero te voy a invitar para la iglesia Nuevo Testamento de Río Piedra, porque va a ser una bendición, aleluya. Vamos a recibir una palabra para ambos, y vamos a traer un cantante tremendo.
Dos cantantes tremendos, los dos van a cantar ese día y nos vamos a gozar en el Señor. Y el pastor yo sé que nos va a dejar hasta darle una bailadita ahí cerquita y vamos a gozarnos porque esto es para el Señor y vamos a salir ministrados y vamos a gozarnos. Así que invite a alguien, si usted conoce un matrimonio. ¿Cuántos conocen matrimonios aquí? ¿Verdad? Todos conocemos matrimonios. Usted riegue la voz, diga, usted tiene algo que hacer el 14, a lo mejor le dicen, bueno, por la tarde voy a comer o por la noche, dice, no, pero separa este espacio para que puedas venir a la iglesia, hay una actividad para matrimonio, así que riegue la voz e invítelo, póngalo en las redes sociales, llame por teléfono y vamos a llenar esta casa de pareja, porque este es el año de reedificar la casa, precisamente. Así que nos vamos a gozar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Y porque nos guías, porque nos llevas, porque nos consuelas. Porque, Señor, tu palabra, Señor, siempre nos ha corregido, siempre nos ha motivado, siempre nos ha sostenido para poder seguir hacia adelante, Señor, en este camino que tú has trazado, Padre. Qué bueno, Dios, que tú has trazado este camino, que Jesús, tú eres este camino y que has dispuesto, Señor, todas tus fuerzas para que podamos caminarlo. Y sabemos que en ocasiones, Señor, podemos salirnos del camino, pero tú eres el que siempre extiendes tu mano y nos vuelves a depositar ahí en el medio. Vamos a seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estuve meditando en estos días sobre algo que Dios ponía en mi corazón, sobre lo que es todo, ¿verdad? Lo que es la experiencia cristiana que yo he venido viviendo y que pues cuando uno viene a Cristo y cuando uno viene al ministerio, pues uno tiene unas ideas de cómo van a ser las cosas y ciertamente pues en el caso mío yo sé que todo redunda en que es algo bueno y que es algo positivo porque es de Dios. Si es de Dios tiene que ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y servirle al Señor es bueno. Ciertamente hay una gratificación y ciertamente pues hay unos frutos espirituales que se manifiestan en tu vida. Lo bueno de esto es que esa idea, a medida que va pasando el tiempo, pues se va clarificando un poquito más. No es que ya lo sabemos todo, pero por lo menos sabemos un poquito más de lo que sabíamos pues quizás unos años atrás. Y eso es bueno y es positivo y es parte del proceso que vivimos como creyentes. Lo cierto es que durante ese proceso de reflexión que realizaba, pues el Señor clarificaba muchas cosas en mi corazón en términos de los escenarios que nosotros vamos a vivir mientras vamos caminando este camino. Por lo general, nosotros podemos llamar como estabilidad el hecho de que permanezcamos un tiempo haciendo una sola cosa y que porque hayas hecho esa sola cosa y estés teniendo una gratificación en el Señor de eso, no significa que es que te vas a quedar haciendo eso todo el tiempo. Lo cierto es que cada experiencia en el Señor, en tu vida, pues simplemente va a ser algo que se va a añadir y que va a ser un activo o va a ser una virtud que Dios va a ir poniendo en tu vida y en tu corazón para que de ahí puedas seguir adelante a hacer otras cosas con otros motivos y otras capacidades que Dios te va a ir poniendo en tu vida. Todas van a tener gratificaciones, todas van a tener, ¿verdad? Ese sentimiento de que mientras te encuentres en el camino del Señor, aunque te encuentres haciendo otras cosas, lo cierto es que tú estás avanzando y que estás logrando, ¿verdad? Trazar ese camino que Dios ha trazado previamente para que tú lo pases y lo camines. Hay algo, ¿verdad? Hay un término que escuchamos quizás cuando vienen los cambios de gobierno o cuando hay etapas
de cambio, ya sea, ¿verdad?, a nivel de un trabajo o de una empresa, que es el término de lo que son las transiciones. Diga, transiciones. Transiciones son etapas de cambio precisamente, ¿verdad? Son etapas de cambio donde pues las personas por lo general están recibiendo cosas nuevas, dejan cosas que están haciendo, ven lo que tienen, ven quizás lo que han utilizado, quizás han utilizado unas cosas y la utilizaron mal, pero entonces uno dice, pero tenemos esto aquí, así que lo podemos utilizar ahora. Lo cierto es que son etapas de cambio en las cuales pues uno va recibiendo unas enseñanzas. Y nosotros como creyentes vamos a tener muchas etapas de transición. Nosotros vamos a tener etapas de cambio. Son cambios que se van a dar por naturaleza. Siempre y cuando, ¿verdad?, siempre y cuando te encuentres creciendo, te encuentres madurando, te encuentres en ese proceso de que se te sea quitado lo que no sirve y de que se te sea añadido lo que necesitas. También vamos a tener procesos de promociones y vamos a tener procesos en los cuales vamos a tener nuevas posiciones o vamos a estar posicionados en nuevos lugares y en nuevos escenarios, en nuevas perspectivas, con gente nueva. Aún si son escenarios familiares, tú vas a ver que también se van a dar una serie de cambios y una serie de cosas que van a ir armando este rompecabezas que Dios va añadiendo en tu vida, ¿verdad?, pieza a pieza, con el fin de lograr un propósito en la tierra y con el fin más adelante de que podamos ir al cielo, ¿verdad?, y ver a nuestro Señor Jesús cara a cara. ¿Cuántos siguen lo que estoy diciendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo cierto es que durante todo este proceso que vamos teniendo en nuestra vida, pues como les iba diciendo, yo reflexionaba en esto y entonces busqué, ¿verdad?, personajes en la Biblia donde ellos tuvieron procesos de cambio, procesos en los cuales Dios decía una palabra sobre ellos, Dios les daba una promesa, Dios les daba una asignación, pero esa asignación y esa promesa no se cumplía de la noche a la mañana, ¿verdad? Pasaban mil cosas, pasaban diferentes situaciones, pasaba tiempo, diga tiempo. Y lo cierto es que en el Señor, una de las cosas que va a ocurrir es que va a pasar tiempo. Hay cosas que, gloria a Dios, que se dan milagros enseguida, pero la mayoría de las cosas van a tomar tiempo, Entonces, nosotros sabemos que Dios ha dicho muchas cosas sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Y muchas cosas de esas pues las hemos visto cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otras que quisiéramos verlas cumplidas. ¿Cuántos quisieran ver cumplidas muchas de las cosas que ustedes desean, ¿verdad? Todos esos anhelos, todas esas cosas que Dios ha dicho, que ha hablado a tu vida. Y lo cierto es que esas cosas se van a cumplir, pero van a tomar tiempo. Entonces podemos ver ejemplos en la palabra que lo hemos leído muchas veces. Simplemente no vamos a entrar a estudiar cada personaje, pero quiero mencionarlo. Que tenemos un personaje como Abraham, donde Dios, ¿verdad?, le da una promesa. A Dios, Abraham le da una promesa. También lo saca de su parentela, ¿verdad? Lo deja del lugar donde estaba. Y, ¿verdad?, después lo lleva a Canaán. Después le da otra promesa. Después lo lleva a Egipto. Después ocurre la separación de Lot. O sea que a alguien que él amaba, él lo tenía y de momento lo deja de tener porque él toma la decisión de no estar. Vemos a Abraham teniendo un encuentro con el mismo Melquisedec, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Él le entrega los diezmos de todo. Hemos aprendido de eso en muchas ocasiones, muchas veces. Luego le promete un hijo. Vemos también el error cuando Abraham, por ejemplo, comete el error de tomar a Agar para agilizar lo que es esa promesa y comete el error y sale un Ismael. Vemos el pacto de la circuncisión, vemos promesas cumplidas. En síntesis, ¿verdad?, o en resumen, lo que quiero enseñarles
es que Abraham, pues, antes de que se manifestasen muchas promesas en su vida, o todas las promesas que Dios cumplió, todas se cumplen, pero no se dieron de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Pasaron montones de situaciones. Ahí yo le describí en ese ratito que leemos en el Génesis, leemos que pasaron años, muchas pruebas, muchas situaciones, muchos días de motivación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la motivación? Pero también hubo días de tristeza, hubo días de preocupación, hubo días quizás de temor, ¿verdad? Hubo días en los cuales quizás hubo dudas. Pero lo cierto es que ante cualquier sentimiento o pensamiento que pudiese ser contrario a lo que Dios había dicho, lo cierto es que Abraham, siendo, ¿verdad?, nuestro padre de la fe, se mantuvo firme, creyendo y vivió su vida en fe. Se mantuvo creyendo, no sin pasar por este tipo de situaciones. Y quiero que vayan enlazando todo esto a su vida en el Señor, porque ciertamente nosotros predicamos y sobre lo que es, ¿verdad?, la fe, la motivación, todo este tipo de cosas que son necesarias y siempre van a ser parte de lo que nosotros vamos a enseñar, no sin tener en cuenta que en ocasiones van a venir sentimientos en los cuales pues haya como que un detente, o como que tú tengas que de momento esperar o estar en un escenario que no quieres, pero es que precisamente Dios te está llevando a ese sitio y te está llevando a ese escenario, porque no te puede pasar al otro escenario o a la otra etapa hasta que aprendas algo en ese escenario y en esa etapa. Lo importante de todo esto es que nos mantengamos firmes, diga firmes en el Señor, siendo agradecidos y buscándole a la circunstancia y buscándole a la situación el porqué de Dios en esta situación. Yo no estoy hablando de reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué? No estoy hablando de eso. Lo que estoy buscando, o lo que le estoy diciendo a ustedes, es que tenemos que buscarle cuál es el porqué de Dios para tu vida, de esa situación. Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué hago las cosas de esta manera? Y un día me dan fruto y otro día quizás no me dan fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no es un porqué de ser un malagradecido, sino un porqué de tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces dicen amén. ¿Cuántos tienen comunión con el Espíritu Santo? Debemos tenerla. Y si no la tienes, debes anhelarla, debes buscarla. Porque lo cierto es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El Señor te habla, el Señor está en tu corazón. El Señor te va a hablar a tu vida. Y nosotros tenemos que tomar ventaja de las cosas que Dios le ha dado a los creyentes, porque ciertamente nosotros tenemos ventajas. Nosotros como creyentes estamos aventajados. Nosotros teniendo a Dios, teniendo sus promesas, teniendo su palabra, teniendo dones, nosotros, ¿verdad?, sin ningún tipo de orgullo ni nada de ese tipo de cosas, lo cierto es que comparado a como vivíamos antes o como vive el resto de la humanidad, tenemos unas ventajas. Porque no por nosotros, es porque tenemos a Dios. Porque si tenemos a Dios de nuestra parte, pues las cosas como que ahí hay como un desbalance, ¿verdad? En otras palabras, nosotros tenemos el equipo montado, ¿verdad, Tito? Qué bueno es jugar un juego de softball y tener un pitcher de eso que juega profesional. De hecho, los caballeros deben ir practicando, porque este año vamos a tener nuestros juegos de pelota, nuestros torneos de baloncesto, y entonces tengan cuidado que el equipo contrario no se monte. Entonces, pero nosotros, lo cierto es que para nuestra vida cristiana, nosotros pues tenemos unas ventajas. Estamos montados, tenemos a Dios, señores. Tenemos al Padre Celestial. Entonces, si yo sé que yo tengo a Dios, entonces yo voy a tomar ventaja de esas cosas. Lo que sucede es que muchas veces
no tomamos en cuenta lo que tenemos. O sea, no sabemos de nuestros recursos o no los utilizamos o los tomamos por sentado. Imagínense que usted sigue viniendo viernes, domingo, martes, pero que realmente no le mete pecho a la situación, no utiliza su fe, no utiliza su palabra, no utiliza las herramientas de la oración, no utiliza las herramientas espirituales como el ayuno, como lo que es tener el favor de Dios cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando hacemos todo, cuando somos obedientes. Hermano, estas personas ciertamente, como Abraham, y les voy a dar otro ejemplo, pues pasaron por 1000 situaciones difíciles y hasta aún cometiendo errores, pero como hacían todo basado en lo que Dios le iba diciendo y le iba mostrando, pues usted veía que Dios lo sacaba a flote. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús. Un ejemplo como el de José. Wow, el pastor nos ha hablado tantas veces, ¿verdad?, sobre la vida de José, y vemos procesos también de transición en la vida de José, que vivió un tiempo, ¿verdad?, con sus padres y con sus hermanos. Era el hijo favorito, y de ser el hijo favorito, ¿qué pasó, verdad? Fue rechazado por sus hermanos y fue vendido, y después fue de pasar, ¿verdad?, de tener una vida familiar, pasó a estar en una vida siendo un esclavo, y de un esclavo pasó, ¿verdad?, a estar como sirviente o como esclavo allá en Egipto. Entonces luego de eso cae preso sobre, ¿verdad?, una situación difícil. Lo que quiero es que vean que aunque el propósito de Dios sigue cumpliéndose en este varón y en estos varones que estamos mencionando, yo quiero que usted vea los ups and downs, o sea, los sub y bajas de la vida y los escenarios de estos siervos de Dios. De preso a gobernador, de gobernador pasó a ser, ¿verdad?, un reconciliador de su familia, y Dios lo usó, ¿verdad? Y vemos los finales, vemos los propósitos de Dios cumpliéndose en su vida. Así, por ejemplo, podíamos estar buscando en toda la Biblia montones de ejemplos, como el de Isaac, como el de Jacob, el de Moisés, tremendo. Moisés siendo un niño, donde había un faraón mandando a matar a todos los niños, Dios lo salva de esto, lo envían a un río, Dios lo libra de la espada de faraón, lo libra del río Nilo, lo envía al palacio de faraón, del palacio de faraón lo envía a un desierto, y del desierto otra vez a Egipto, pero desde otra perspectiva, ya como un libertador, luego como un líder espiritual, luego como un guía hacia la tierra prometida. Y lo que vemos es etapas y procesos de transición. Diga transición. Ok, todo esto es importante saberlo, porque lo cierto es que nosotros no podemos cometer el error de que cuando estemos en etapas de transición o en etapas de aprendizaje, donde sabemos que no se ha cumplido lo que Dios ha hecho en tu vida, no podemos bajar la mirada y creer que eso que estás viviendo ahora es todo lo que Dios tiene para ti. Porque ciertamente Dios tiene más, pero Dios te lo tiene que recordar. Por eso es que Él va de la mano tuya, por eso es que Él está en tu corazón, por eso es que Él está dando a su pueblo, a nosotros, nos está dando esta palabra. Hoy Dios nos está diciendo que este escenario de vida tuyo, esto que estás viviendo ahora mismo en el Señor, esta experiencia que estás teniendo, no es lo único que vas a vivir con Él. Vas a vivir otras cosas. Hay promesas que se van a cumplir en tu vida, lo van a ver, van a ser parte de esa experiencia. Eso es algo bien personal. O sea, cada cual aquí va a tener su propósito, va a tener su camino escrito, cada cual va a tener, ¿verdad?, su experiencia distinta. O sea, la experiencia mía no va a ser la experiencia suya, ni yo voy a tener su experiencia. O sea, cada experiencia va a ser individual. Dentro de todo ese proceso, vamos a ver que los errores que tú cometas, aunque el propósito de Dios se esté cumpliendo en tu vida, van a traer
consecuencias, aunque el propósito se siga cumpliendo. O sea, el hecho de que Dios tenga un plan contigo, si tú cometes un error, ese error ¿verdad? Va a tener unas consecuencias sobre tu vida y sobre tu ministerio, ¿verdad? Y lo que tú se supone que estés haciendo. Lo menciono nuevamente, vimos a Abraham con Agar. O sea, se supone que la promesa era con Sara. Él se desesperó, buscó a la sierva, tuvo a Agar y de eso salió un Ismael. Entonces, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel todavía sufre, ¿verdad?, lo que son las consecuencias de esa descendencia de los ismaelitas, que viene a ser lo que es hoy el pueblo árabe, que luego posteriormente se convierten en enemigos. Jacob, ¿verdad?, por sus engaños tuvo problemas con Esaú. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasó luego con Esaú y Jacob. La desobediencia de Moisés, un error que cometió Moisés, ¿verdad?, cuando Dios le dice que le hablara a las rocas y él pues desobedece y no le habla, sino que la golpea. Y entonces tuvo la consecuencia ¿verdad?, de no poder entrar a la tierra prometida. Lo cierto es que, aunque los propósitos de Dios se siguieron cumpliendo, tus consecuencias y tus errores van a tener, ¿verdad?, una consecuencia en tu vida como tal, que vas a tener que resolverlo de alguna manera. O sea, de la misma manera que estás pidiéndole a Dios, ¿verdad?, la ayuda necesaria para seguir ese camino, y por todas esas pruebas que Él te va a seguir llevando, y por todos esos escenarios que te van a seguir moviendo, y que Dios te va a seguir guiando, por los errores que cometamos, también vamos a tener que resolver esos errores. David con Betsabé, en fin, vemos montones de ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran que siempre van a haber procesos de transición que van a crear en ti crecimiento, madurez, aprendizaje. Se te va a quitar algo que se te necesita ser quitado, que se te va a añadir algo que se necesita ser añadido. Vas a ser promovido y vas a ser reposicionado nuevamente. Esa dinámica va a estar ocurriendo en tu vida en muchas formas y en muchas maneras. Lo importante de todo esto es que, vuelvo y te digo, que estés pendiente, ¿verdad?, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hacer contigo, y tan pronto tengas una respuesta, pues, next. O sea, ¿qué viene ahora, Señor? ¿Hacia dónde tengo que moverme? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme en este momento? Buscando procesos de cambio y procesos de transición, pues traté de buscar el proceso de transición más difícil que quizás podemos encontrar en la Biblia. Y si me permiten tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Un proceso que para mí fue el proceso que quizás es más difícil que podemos encontrar en la Biblia, que iba a ser un proceso de transición. Y era el proceso que Jesús iba a enfrentar en la crucifixión y en el tener que entregar su vida por ti y por mí. Y yo diciendo, wow, si Jesús pasó un momento tan difícil como lo que fue la cruz, que era un proceso de transición, y Él logró vencer esto. Entonces mi pregunta era, ¿qué actitud tuvo Jesús ante esa situación? O sea, ante la situación de saber que tenía que entregar su vida para un sacrificio. O sea, ¿qué proceso de transición más difícil pudo haber vivido Jesús que ese? Nosotros sabemos que desde el pesebre, ¿verdad?, su vida quizás siendo niño en Egipto, después, ¿verdad?, lo que refleja la Biblia, las Escrituras, su comienzo en el ministerio, ¿verdad?, alrededor de los 30 años de edad, y todo lo que ocurrieron durante todos sus 3 años de ministerio, de la manera que se fue ganando sus discípulos, los milagros, los momentos bonitos que habían, por ejemplo, multiplicación de panes y peces, milagros, caminar sobre las aguas del mar de Galilea, todo ese tipo de cosas que son buenas, pero que también hubieron momentos tensos, ¿verdad?, donde lo buscaban para matarlo, donde había momentos que los fariseos ¿verdad?,
los religiosos de ese tiempo estaban detrás de él y no aceptaban lo que él decía, y lo que hacían era probarlo y siempre estar buscándole la contraria o algo. O sea, no todos los momentos de Jesús pues fueron gratificantes. Lo cierto es que Jesús nunca se quitó. Jesús siguió hacia adelante, Jesús tuvo una vida y Jesús tenía una misión, y la misión era salvarte a ti y salvarme a mí. Fíjense, eso era lo que pensaba Jesús. Jesús miraba el tener que hacer una asignación para salvarnos a todos nosotros. Entonces, busqué ese proceso de crucifixión, que es el momento más difícil. Entonces, por eso es que vamos a ir al libro 26 del libro de Mateo. Y quiero que vayan en sus Biblias y lo vayan ahí anotando. Y vamos a apuntar y vamos a ver 6 puntos, que quizás hayan más, pero de los que yo logré, ¿verdad?, identificar. En los cuales las actitudes ¿verdad?, que del carácter de Jesús que tuvo para enfrentar ese proceso de transición. Ese proceso de transición, el proceso de tener que enfrentarse a lo que es la crucifixión. Y cuando lleguen a Mateo 26, primero que nada, quiero leer el verso 45 y verso 46. Esto es previo a la crucifixión del Señor, previo a que fuese entregado y fuese torturado y castigado y luego muerto. Llegaron. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces yo meditaba en estos versos y yo lo que pude ver que Jesús, dentro de una situación que es difícil, pero que hay que enfrentar, tomó acción para que ese acontecimiento se enfrentase y se solucionase. Entonces lo que veo es una actitud de Jesús, y es la primera actitud que quiero que anotes, es de afrontar o enfrentar las situaciones reales con fe, sin dejar de entender y comprender que son situaciones reales. Fe con realidad, o sea, sabiendo que lo que tú estás pasando, te está pasando, y que no es un libro de cuentos. La situación difícil, por más difícil que tú la puedas ver, es una situación que te va a ocurrir, o que te ocurrió, o que te está pasando, y que no puedes huir de ella, que no puedes darle forward a la película de tu vida en ese momento, que simplemente hay que tomar una actitud como la que tomó el Señor, que dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Levántate, levanta tu cabeza, levanta tu conciencia. Estás pasando por una situación difícil, la actitud tuya debe ser no renegar, no decir no lo recibo, sino que hay que resolver esta situación porque está ocurriendo. Esta situación hay que meterle las manos. Esta situación necesita que yo utilice mi fe. Y si de algo me va a guardar el Señor, es de esta situación, porque el Señor está conmigo. El rey David, cuando fue a pelear con Goliat, él no vio el gigante y salió corriendo. Yo no estoy diciendo que quizás había sentido miedo, quizás sintió miedo, quizás sintió temor, pero estaba ahí parado. Estaba ahí parado porque sabía que había un gigante más grande con él. Tenía al Dios Todopoderoso, al Jehová de los ejércitos. Ese es el que está contigo. Es Jesús, es el Espíritu Santo. Que no importando la situación difícil de transición que estés pasando en este momento, aleluya, lo cierto es que Dios no te está diciendo que salgas corriendo. Dios no te está diciendo que cierres los ojos. Dios no te está diciendo que apagues la luz.
Dios te está diciendo que hay que resolver esa situación y que Él está contigo y que, como Jesús dijo, ante una situación tan difícil como que le entregasen, wow, y le fueran a arrestar para torturarlo y finalmente crucificarlo, la actitud de mi Señor fue enfrentar la situación, enfrentar la realidad en fe. Y Él la enfrentó. Él dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él fue para adelante. Él dijo, esa gente viene a arrestarme. No, yo voy a ir donde ellos. Y yo soy el que me voy a entregar. Y Jesús tomó una actitud de enfrentar la realidad con fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es tremendo porque yo apunté este pensamiento sobre lo que es enfrentar realidades, pero a la vez tener fe respecto a ellas. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, dijo una vez que mantuvieses tu mirada en las estrellas, pero que también estuvieses consciente de que tus pies estaban puestos en el cielo. Y lo cierto es que nosotros tenemos fe, nosotros tenemos esperanza, pero tampoco, ¿verdad?, nos desenchuflamos de las cosas que están a nuestro alrededor. Cuando, por ejemplo, puedas tener problemas negativos en tu salud, eso no significa que no te atiendas, eso no significa que no te chequees, eso no significa que no reniegues. Tú te vas a mantener creyendo, vas a tener, ¿verdad?, la fe que tienes que tener, pero vas a hacer algo al respecto. Puedes tener una situación en tu matrimonio y tú puedes decir, yo creo que mi matrimonio va a mejorar. ¿Cuántos creen eso, verdad? Que los matrimonios van a mejorar. Pero entonces tú no haces nada. Tú no vas a una reunión del 14 de febrero en INDT Río Piedra con los 2 mejores tenores del mundo y dándonos una palabra y una charla y una conferencia. O sea, lo cierto es que hay que hacer algo. Yo tengo fe, pero tengo que hacer algo. No podemos, por ejemplo, confesar la palabra de Dios para este año, para nosotros, que es que Dios va a reedificar la casa. Pero entonces no vamos a traer madera, no vamos a trabajar. Nosotros sabemos que Dios puede reedificar la casa y Dios la va a reedificar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que poner manos a la obra. Hay que hacer algo, hay que ir allá. Hay que ofrendar, hay que levantar finanzas. Dios va a reedificar tu matrimonio, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que buscar la manera, tienes que perdonar. Tienes que, yo quiero que la comunicación mejore en mi matrimonio. Ajá. ¿Y tú le hablaste algo a tu esposa o a tu esposo? No. ¿Podrá mejorar la comunicación si ni tan siquiera puedes montar una conversación pequeña de cómo estuvo el culto? ¿Qué dieron en el kiosco de comer? Cosas sencillas. Esas son pequeñas maderas que se traen para reedificar la casa, ¿verdad? Para reedificar el matrimonio. Quizás quieras tener una mejor relación con los hijos. ¿Cuántos quieren tener mejor relación con los hijos? ¿Verdad? Yo quiero tener mejor relación con mis hijos. Y nuestra relación ha mejorado mucho, pero todavía hay que hacer más. Todavía tenemos que sacar más tiempo. Todavía hay que hacerle chistes bobos en la sala. Todavía hay que alquilar una peliculita y pasar tiempo, ir a un cine. Yo no sé qué estrategia a ti Dios te va a dar. A mí Dios me da unas estrategias, yo las utilizo. Quizás Dios a ti te dé otra, o tú puedes hacer otras cosas. Pero lo cierto es que cuando Dios te dé, ¿verdad?, una madera, no la botes, no la quemes, utilízala. Tú dices, aquí tengo una pequeña maderita, una herramienta. Voy a enfrentar esta realidad que tengo que reedificar esta casa. Entonces con fe voy y pongo esa maderita y algo distinto. Con las finanzas puede ser lo mismo. Tú tienes un montón de problemas, deudas por aquí, deudas por allá. Y tú dices, pero ¿cómo yo resuelvo esto? Yo no puedo resolverlo todo. Lo cierto es que es así. No lo podemos resolver todo de cantazo. Pero por algo tenemos que empezar. Empieza diezmando. Yo, por fe, como Jesús, teniendo la realidad de que tengo un problema financiero, pero el primer paso es que tengo que diezmar. Y no importando lo que yo esté viendo, no importando lo que me pueda decir otras personas, lo que yo mismo me pueda estar diciendo a mí mismo para justificarme, yo tengo que sacarle el diezmo y entonces ahí comienzo a obrarle en fe, pero teniendo todavía, ¿verdad?, mi expectativa en una realidad de que tengo un problema financiero. Entonces empiezo a diezmar
empiezo a hacer unos ajustes y quizás me estoy metiendo en un tema, y perdóname Cifredo, que él va a tocar otro día, pero tampoco entonces cojo y me digo, como yo estoy diezmando, Jehová ha abierto las ventanas de los cielos, voy a ir para el dealer y voy a sacarme un carro nuevo de cantazo. Entonces coges y te metes en otra deuda. Entonces hubo una fe, pero no hubo los pies en la tierra. No hubo la realidad que había que enfrentar. La realidad es que no te puedes seguir metiendo en deuda. La realidad es que ese plasma tiene que esperar para otro tiempo. O que el carro nuevo que tú tienes, ese es lo que tienes que hacerle, es un lavadito, un cambio de aceite y lo sigues usando. Pero vendrán otras cosas. Lo cierto es que tenemos que mantener nuestra mirada en las realidades, pero con acción y una utilización de fe. Así que, primera actitud que hemos aprendido para enfrentar esos procesos de transición es enfrentar las realidades con fe, sin dejar de saber que estamos bregando con realidades. Segunda actitud, gloria sea el nombre de Jesús. Y esa la podemos ver en el verso 39 y el verso 42. Y cuando lleguen al 39 digan amén. Acuérdense que estamos buscando la actitud que tuvo Jesús en todo momento. Él dice, verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, diga orando y diciendo, Padre mío, si es posible, está bien, dígalo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Que se hiciera la voluntad de Dios en este proceso. Tenía que ir para la cruz. Tú estás pasando lo que estás pasando ahora mismo. Y durante todo este proceso, yo lo que quiero es que se haga la voluntad de Dios. Cada decisión que se vaya a tomar, que yo, Señor, guárdame, que yo guarde mi integridad, que yo siga siendo fiel, que yo siga poniendo a la iglesia primero, porque yo sé que esta situación que estoy pasando se va a resolver, porque yo me voy a mantener haciendo tu voluntad. También lo vemos en el verso 42, dar un poquito más adelante. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Nuevamente, segunda actitud que podemos ver del Señor aquí, en este proceso de transición, es que Él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, que se haga la voluntad. Él se pudo haber ido corriendo, pero no, Él quería que se hiciese la voluntad de Dios. Hay gente que quizás haya pensado, yo me voy a divorciar. No, pero es que ya yo no puedo más. No, es que ronca mucho. Es que esa ropa interior en el piso. Es que yo llego y ahí no hay comida hecha. Pero yo no me voy a divorciar porque el Señor, a Dios, ¿verdad? El divorcio no le agrada. Que se haga la voluntad de Dios. Yo me quedo aquí. Hay una realidad. Sabemos que las cosas pueden mejorar. ¿Ves qué hago? Busco una herramienta para tratar de arreglar esta situación. Lo cierto es que esa segunda actitud es que se haga la voluntad. De manera que ya hemos visto dos actitudes que hay que tener en estos procesos de transición. Establecer que estamos viviendo unas realidades y que hay que enfrentarlas con fe. Y segunda es mantenernos haciendo la voluntad del que nos ha llamado. Segunda o tercera, mejor dicho, actitud que vemos del Señor durante este proceso que pudiese ser para otra persona estresante, es que Él mantuvo una actitud pacificadora. Tuvo paz en sí mismo, pero a su vez estableció de que la paz se mantuviese en los que estaban con Él, en los suyos. Mira lo que dice el verso 51, cuando llegue digan amén, de ese mismo verso 26. Gloria sea el nombre de Jesús. 51, ¿llegaron?
Pero uno de los que estaban con Jesús, esto ocurre antes, cuando lo están arrestando, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Vuelve la espada a tu lugar. Hay momentos en la vida de transición donde a ti se te va a tratar de salir el monstruo. Y tú te vas a enfogonar y vas a querer sacar tu espada. Y vas a querer pelear con gente, porque estás en procesos de aprendizaje. Estás en procesos de transición. No has llegado donde tú quieres ir. Hay un momento difícil, hay un momento estresante, hay un momento donde se pone violenta la cosa. Es un momento donde el cansancio, el hambre, quizás pueda estar presente porque estás pasando una prueba, estás pasando una situación. Entonces no es el momento para hablar en ocasiones. Mejor te quedas callado. Mejor que abrir la boca y comenzar a insultar. Porque a veces tú puedes pensar que vas a sacar un arma, un cuchillo que le vas a hacer daño a alguien. Pero a veces sacas esta espada, la espada de tu boca. Entonces lo que hace es que empiezas a tumbarle las orejas a todo el mundo. ¿Cómo le tumba la oreja? Con insultos. ¿Dónde va lo que tú dices con la boca? ¿Dónde va la otra persona? Al oído, y le tumbas la oreja. Bendito, no le tumbes la oreja a tu esposo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de empresa, a tus amigos en el ministerio, hermanos en el ministerio. Porque tú tienes que tener el corazón de Jesús. Debemos tener el corazón de Jesús. No importando lo difícil, no importando la situación. Dar la espada. Voy a guardar la espada. Y yo no voy a utilizar mi espada. Voy a utilizar la espada de Él, que es diferente. Es otra cosa. Esa no va a los oídos, esa va al corazón de ese ser humano. Y en vez de darle una palabra que le tumbe la oreja, le voy a dar una palabra que le tumbe el corazón. Y le voy a decir: te amo, te perdono, vamos para adelante. Ahora va a ser distinto, ahora va a ser diferente. Entonces, Jesús, dentro de una situación difícil de transición, Él no dejó de pasar la situación difícil. Jesús no le dijo: salgan corriendo. Jesús dijo: no, nos quedamos aquí, pero vamos a estar tranquilos. Yo me voy a entregar. Yo voy a entregar mi vida. Vamos a completar esta misión que Dios ha puesto para con cada uno de nosotros. Y es necesario que lo hagamos siendo pacificadores. Siendo pacificadores. Por ninguna razón, hermanos. Sabemos que vienen tentaciones. Sabemos que vienen malos deseos. Hay ocasiones que sí queremos tumbarle lo que sea a cualquiera. Pero durante esos procesos de transición, tú mantente mirando al invisible. Mantente mirando el galardón, la recompensa, que simplemente es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Y no le hagas daño a nadie. Dile que está a tu lado: voy a ser un pacificador. Cuarta actitud que tuvo Jesús ante los procesos de transición, lo vemos en el verso, ahí mismo en el verso 53. Y es que Jesús se mantuvo sin prepotencia y altanería. Y no abusó de su autoridad. Porque mira lo que él le contesta. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús cuando llegó esa gente a arrestarlo y eso, él no mandó esos ángeles. Él no se puso altanero. Él no se puso prepotente. Él no se puso orgulloso. Usó de su autoridad. No, Él fue un pacificador. Estuvo tranquilo. Y Él lo que nos quiere decir a nosotros es que durante el proceso de transición, cuando venga esa prueba, cuando venga ese momento difícil, tú, aunque tengas unas conexiones y unas cosas, no seas abusador, mantente tranquilo. Lo que tienes que buscar es una respuesta concisa, una respuesta precisa que pueda resolver la situación que está pasando y que con un juicio, con la mente de Dios, sea la justicia de Dios la que finalmente prevalezca. Porque sigues guardando tu corazón para que se haga la voluntad de Él. Entonces no voy a ser altanero, no voy a ser prepotente, no voy a abusar de mi autoridad. Hay gente que tiene autoridad, a todos tenemos algún tipo de autoridad. ¿Cuántos dicen amén?
En la casa podemos tener autoridad, en el trabajo tenemos algo de autoridad, en los ministerios tenemos algo de autoridad. Y Jesús, ¿qué más autoridad es Jesús? Él es la autoridad. Pero Jesús no abusó de su autoridad. Se mantuvo pacífico, se mantuvo tranquilo, se mantuvo ecuánime. Y Él resolvió esa situación. Él, vamos a estar tranquilos. Aquí hay una misión que cumplir. Vamos a mantenernos enfocados en la visión y en el propósito. Hay un propósito. Esa es la idea de nosotros. Vienen situaciones, vienen tormentas, vienen sentimientos de Pedro para tumbarle la oreja a la gente. Vienen siervos del sumo sacerdote a tratar de querer decirnos, túmbame la pajita. Pero tú te tienes que mantener tranquilo porque tú tienes que estar enfocado en la visión, enfocado en lo que Dios ha dicho de tu vida. Así que cuarta actitud que tenemos para enfrentar esos procesos de transición es que sin prepotencia y sin altanería. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora bien, en el verso 31 y 32, vemos que Jesús, Él tenía control de sí mismo, pero a su vez tomó en cuenta el bienestar de su prójimo. Entonces, un poquito para atrás, y vemos que Jesús los prepara. Venía un momento difícil, venía un momento de transición. Entonces Jesús le dijo, llegaron al verso 31. Amén. Entonces Jesús le dijo, vamos hasta el verso 32. Todos vosotros os escandalizaréis. Los está preparando. Viene una situación, ¿verdad?, negativa, viene un arresto, viene una persecución, lo van a arrestar a él, lo van a matar a él. Entonces él está teniendo en cuenta a sus discípulos. Jesús no se enfocó en él mismo y la situación que tenían que enfrentar. O sea, él tiene que pasar una situación difícil. Él tiene que entregar su vida, tiene que sufrir. Pero a su vez, él está cuidando a sus discípulos. Él no se enfocó en él mismo. ¿Qué líder? Hermano, ¿cuánto dan? Denle un aplauso al Señor por eso. Que el Señor en medio de un momento difícil, él tras que estaba enfrentando el momento difícil, estaba cuidando a sus discípulos, estaba cuidando a su prójimo. Hermano, quiero que lleves esta actitud a tu vida, porque de manera que estamos nosotros enfrentando situaciones difíciles, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que cuidar a nuestro prójimo, tenemos que cuidar a los que están a nuestro lado. Entonces sigue diciendo, versos 31 y 32. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, lo está preparando con la palabra. Entonces, es tremendo porque Jesús, teniendo la visión que tiene, Él dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Él le dijo, esto es un proceso de transición, pero después va a ocurrir algo. Esto es un momento difícil, vamos a ser dispersados. Ven el amor de Dios sobre el prójimo. Ven el amor de Dios sobre sus discípulos. Que a pesar de estar pasando el momento de transición, Él se ocupó sobre las personas que estaban a su cargo y estaban a su alrededor. Lo que quiere decir, hermanos, que en tu vida, cuando tú estés pasando por esos momentos de transición, de igual manera, tú no te enfoques en ti mismo. Tú tienes que enfocarte en los tuyos. Tienes que enfocarte en tu esposa, tienes que enfocarte en tus hijos, tienes que enfocarte en tus empleados, tienes que enfocarte en los ministros que quizás estén al lado tuyo. No solamente quieras echar, ¿verdad?, tu sardina a tu brasa, como dicen por ahí. No te enfoques en ti solamente. Jesús se enfocó en todo. Fíjense que Jesús está manteniendo un control tremendo ante una situación sumamente difícil. Recuerden que buscamos en la Biblia cuál es el momento de transición más difícil que pueda pasar cualquier ser humano. Y es el proceso de crucifixión. Y Jesús tomó en cuenta eso, tomó en cuenta el bienestar de su prójimo. Aleluya. ¿Cuántos van bien? ¿Verdad? Tenemos 5, ¿verdad? Realidades con fe, enfrentar realidades con fe, número 1. Número 2, que mantengamos nuestra vida haciendo la voluntad del que nos llamó. Y 3, manteniendo, ¿verdad?, un carácter pacificador. Número 4, sin prepotencia y sin altanerías, ni abusando de nuestra autoridad. Y número 5, tomando en cuenta, ¿verdad?, el bienestar de los demás. ¿Cuántos están listos para ser promovidos?
¿verdad? Ahora, como que ahora vamos a tener, ¿verdad?, un mejor carácter para pasar las pruebas del Señor, para pasar las situaciones, las universidades, los retos que vienen. Porque, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida contentos en el Señor. Sabemos que no todo se va a cumplir de momento, pero no vamos a estar contentos solamente cuando logremos lo que vamos a lograr. En el camino tenemos que disfrutarnos. Para un maratonista no solamente se goza cuando llega a la meta, sino que durante el viaje tú te tienes que gozar mientras estás dando tu yogueadita y entonces te gozas tus subiditas y te gozas tus bajaditas, te gozas cuando sale el sol y cuando viene la sombrita, también te gozas. ¿Por qué? Porque, hermano, si como quieres hay que llegar a la meta. ¿Cuántos van a ver a Cristo cara a cara algún día? Entonces vamos a estar unos días como que de una manera y una manera de otra, si como quiera vamos a llegar. Lo importante es tener la actitud que Jesús tenía en todo momento. ¿Con qué actitud vamos a acabar hoy con el punto número 6? Mencionándole que en el verso 28 y en el verso 29, Jesús tuvo en cuenta y tenía en cuenta y lo compartió con los discípulos del buen final que se iba a tener de la vida, que se iba a tener de esa situación. Porque en el verso 28, cuando él estaba oficiando la Santa Cena, él como que les da una noticia negativa, pero después les da una positiva. Y es que el verso 28, hablando, ¿verdad?, de la Santa Cena, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Entonces eso pareció como algo negativo, ¿verdad? Pero después dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Dios va a vivir contigo y va a beber un vino nuevo contigo. Dios se mantuvo concentrado en el galardón. Dios se mantuvo concentrado en la victoria, que a pesar de que ese momento de transición había que pasarlo, había que vivirlo, había que aprender de él, y no solamente que ellos aprendiesen de eso, sino que nosotros hoy por hoy podemos tener un aprendizaje de pasar un momento de transición tan difícil en la vida de cualquier ser humano, que es ir a una cruz previo a un sufrimiento tremendo, pero poniendo la mirada en el galardón grande de la victoria, de resucitar de entre los muertos, de haberle ido al infierno y quitarle las llaves al mismo diablo, y que él hoy pueda estar sentado a la diestra de Dios, reinando con autoridad, que para los que creen en él puedan tener esa misma autoridad y puedan aprender todas estas cosas y puedan ser libertados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Que el Señor te bendiga. Espero que hayas recibido esta palabra. Vamos a ponerla por obra, vamos a vivirla y vamos a poder manifestar estas actitudes y estos caracteres de Cristo aquí en la tierra mientras pasemos este momento de transición. Que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor. Tremenda palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno. Realmente Dios quiere reedificar la casa. Haga esto conmigo. Suéltese. Para que le corra la sangre. Hoy es viernes de descarga. Hoy es viernes de descarga. Y con esta palabra de Dios, yo creo que ese modelo de vida de Cristo, ese modelo de vida, porque si usted ve, Cristo no estaba haciendo otra cosa que modelándonos cómo mantener el control, cómo cuidar el ambiente que es nuestro entorno, cómo ver que
lo que tú vives es parte del plan de Dios. Y que del plan de Dios, nosotros lo mejor que podemos hacer es atravesar el plan de Dios, cumplir el plan de Dios. Y esa fue la vida de Cristo. Y en esos versos y en esta predicación de José tan linda, uno ve ese modelo del Señor. Jesús resucitó. Esa fue la gran victoria. Esa fue la gran victoria. De todo lo que Él enseñó, pero Él resucitó y esa fue la gran victoria. Y también Dios te dará a ti una gran victoria, porque ese es el anhelo del Señor. Inclina tu rostro y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, porque tomo para mí la porción que tumbó mi corazón. Gracias, Señor, por la gracia que le diste a José para hablar a nuestra vida, para penetrar tu espada hasta lo más profundo y hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque con todo nuestro corazón podemos enfrentar las situaciones con una actitud de fe, creyendo que tú siempre harás lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos pensar en los demás cuando atravesemos situaciones que nos afectarán a nosotros, pero también afectarán a los demás. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos enseñas que la cruz es el lugar de victoria. Es el lugar de victoria. Al salir de este lugar, Señor, salimos confiados de que tú vas con nosotros. Danos descanso y repon nuestras fuerzas. Y repon, Señor, nuestros pensamientos. Repon nuestro ánimo. Que tengamos victoria para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a tu hermano. Bendice a tu hermano. Nos vemos el domingo. Que Dios me los bendiga. Aleluya.